Buenas tardes con todos. Es un gusto y honor abrir este foro sobre coberturas en temas de migración. Soy Stephanie, soy la agregada de prensa y contenido estratégico de la Embajada de Estados Unidos aquí en Quito. Y hace varios meses, como explicó Tania, la Universidad de San Francisco lideró un programa para periodistas con el financiamiento de nuestra embajada, del gobierno de los Estados Unidos aquí en el Ecuador, sobre cómo cubrir temas de migración. Agradecemos profundamente a Tania y a Eric por sus esfuerzos, su liderazgo y su compromiso con este proyecto. Quiero contarles que nuestra iniciativa empezó con un curso de capacitación en el que participaron decenas de periodistas alrededor del Ecuador. Ese curso aumentó su conocimiento de cómo cubrir la migración como tema, por ejemplo, hablando con personas vulnerables o la ética periodística. Luego, los periodistas tuvieron la oportunidad de aplicar a una beca y en junio de este año, 10 periodistas viajaron a la frontera de los Estados Unidos y México y a Nueva York para cubrir de primera mano la realidad y los riesgos de la migración irregular. El grupo charlaron con migrantes, con autoridades y oficiales locales y nacionales de los Estados Unidos para conocer la política de inmigración de los Estados Unidos actual. Y hoy nos acompañan algunos de los periodistas becados excelentísimos, quienes compartirán con nosotros su experiencia. Estoy segura que Stephanie, Edwin y Gabriela tendrán muchas historias de su experiencia, incluso sobre cómo el sueño americano puede convertirse en una pesadilla cuando los planes de migración son por vías irregulares. Es importante que las personas en el Ecuador sepan y entiendan las políticas migratorias actuales y verdaderas de los Estados Unidos, así como los riesgos de la migración irregular. Porque detrás de cada intento por migrar hay una historia humana. Cuando uno decide migrar irregularmente, puede implicar una vida que corre peligro, una familia sufriendo por la separación y riesgos impensables como hasta ser víctimas del crimen organizado. Para el gobierno de los Estados Unidos es una prioridad visibilizar este fenómeno y compartir información oficial sobre las vías legales y la política migratoria actual. Colaboramos con países y pueblos en el hemisferio, así como ONGs, la academia, periodistas, la sociedad civil y organizaciones multinacionales para alcanzar una meta. Tal como lo dijo al secretario Anthony Blinken, quien es nuestro canciller, el secretario de Estado de los Estados Unidos en las Naciones Unidas este año, citándolo, juntos podemos avanzar hacia un hemisferio donde la migración sea una elección hecha libremente, realizada legalmente, y donde todas las personas puedan vivir con seguridad, dignidad y oportunidades. Agradezco a la Universidad de San Francisco de Quito por abrir este espacio para discutir una temática tan importante y ese proyecto excelente. Agradezco además a Stephanie, Edwin y Gabriela. Con sus reportajes visibilizaron la realidad de migrar irregularmente a los Estados Unidos. Valoro mucho su tiempo para compartir su experiencia en este panel como becarios del programa. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Perfecto, ya les paso el micrófono, entonces sí podemos guardar ese sofá, no va a ser necesario para que salgan cámaras si nos apoyan en guardar el sofá. Ay, gracias, Eric. El equipo de producción. Sí, gracias, equipo de producción, por supuesto. Sí. Gracias, ¿cómo están? Ok, chicos, pongan atención porque la temática, básicamente vamos a hablar de cómo cubrir un beat. Un beat, lo hablamos en clases, es una fuente. Algunos periodistas pueden especializarse, como lo acabamos de escuchar con Andrea, en periodismo de ciencia, periodismo político, económico, periodismo de guerra, periodismo cultural, deportivo. La migración es un beat, es una fuente que es obviamente transversal con muchas de ellas. Entonces vamos a hablar un poco de lo que representó para los tres colegas que nos acompañan, de esa cobertura, lo que han aprendido en el proceso, de lo que representó el viaje de campo, si algunas de sus visiones han cambiado tras o durante este viaje. Y les recomiendo que pongan atención porque la cobertura de migración es obviamente central. Tenemos aquí un fenómeno migratorio muy fuerte en Ecuador,
Obviamente aquí apoyamos la migración legal. Hay franceses que llegaron hace 35 años aquí, que son... Bueno, ¿qué? ¿Soy migrante? No. No, pero llegar en buenas condiciones, o sea, legalmente, que no se debe decir legalmente, entre paréntesis, eso también lo hemos hablado, pero con papeles, etcétera. Esto es la diferencia del mundo, obviamente, con la crisis que vivimos. Y no pueden imaginar el número de, porque yo como ustedes publiqué mis reportajes después del viaje por junio, por ahí, junio, julio, y ahorita con la elección del nuevo presidente norteamericano, de nuevo los medios están diciendo, oye, esa cosa a la frontera, como la temática migración es muy central. Entonces vamos a empezar con ustedes solamente para que los estudiantes que están aquí sepan, empezamos solo, descríbenos la temática que fueron a cubrir, o las temáticas que fueron a cubrir allá, y después veremos la formación que han recibido y las lecciones que han sacado. Si ustedes el micrófono empezamos y después vamos a... Muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación a Eric, Tania, muchísimas gracias a la Embajada también por hacernos parte de este proyecto. Bueno, para mí primero quiero comentarles, fue un sueño cumplido cuando años atrás empezó a haber este recrudecimiento de la migración de migrantes ecuatorianos que se veía, bueno, de todos los países de América Latina que viajaban hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Yo recuerdo súper bien, estaba un día desayunando, viendo el noticiero de la mañana y decía, qué impresionante debe ser cubrir algo así. O sea, es un drama tal que periodísticamente era un sueño para mí el cubrir algo así. Cuando la universidad abrió este espacio, abrió este curso de formación, luego salieron las becas, di todo mi esfuerzo de verdad para que este sueño se cumpla y realmente se cumplió. Ahora sí, como parte de mi temática, mi propuesta fue el abordar los riesgos, peligros y la muerte de los migrantes que llegan hacia Estados Unidos por vías irregulares, que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos de forma irregular. ¿Por qué los miedos, el riesgo e incluso la muerte? Porque creo que muchas personas no están viendo de verdad a todo lo que se van a enfrentar en el camino e incluso cuando ya llegan al lugar. Algo que a mí me impresionó muchísimo es que a veces escuchamos sí que en el camino son víctimas de violaciones, de robos, de secuestro, de los cárteles, de mucha violencia, de muchísimo dolor, pero algo que me impresionó muchísimo y que la gente no ve es que cuando llega a Estados Unidos de forma irregular, tampoco es que vive la gran vida. No logra hacerlo porque, por ejemplo, en Queens, cuando fuimos a Nueva York, yo pude palpar, o sea, muchos ecuatorianos como vendedores informales. Lo mismo que hacen aquí, lo mismo que hacen aquí en las calles, lo mismo que están con los carritos, los mismos que están con los bebés en brazos vendiendo en la calle, bueno, eso mismo pasa allá. El reto era entonces transmitir todo eso, todo ese dolor, ese sufrimiento, esas violaciones y el llegar a Estados Unidos y ver que también se enfrentan a todo eso. Eso fue parte... Stephanie, tú dices, pero las vendedoras de frutas y legumbres como aquí son esencialmente ecuatorianas y a veces no es fácil hacerles hablar, entre paréntesis, ¿no? Exactamente. De hecho, más que temor, yo sentí vergüenza por parte de ellas, porque muchas personas viajan de aquí creyendo que van a llegar a Estados Unidos a cumplir un sueño y a vivir una gran vida, a tener dinero, pero desbordándose por todos lados, y cuando llegan allá, son personas que están en carritos con sus bebés, que venden dulces, que venden gaseosas y que en realidad le están pasando muy, muy mal. Edwin, tu tema. Muchas gracias, un saludo para todas y todos. Muchas gracias a la Embajada de Estados Unidos, obviamente a la universidad, por todo el proceso, bien lo decía Eric, porque no fue solo una semana, ¿no?, sino desde diciembre del año anterior con la inscripción, la aceptación al curso y el nivel de preparación, de capacitación. Yo me quedé realmente sorprendido, aprendí muchísimo, todavía tengo algunos documentos ahí que los paso revista a cada rato porque son documentos de primera mano, tanto que nos dieron en el curso como posteriormente, ¿no? Y datos que siguen rondando la cabeza, como ese 20% de personas que están como migrantes en Nueva York, el 20% de los migrantes que están ahí de diferentes partes del mundo son ecuatorianos y casi sin ningún oficio ahí, ¿no?
buscando la posibilidad de ver si se les concreta esta opción de quedarse, de legalizarse. Entonces, mi tema fue la migración legal. Es decir, debe haber caminos, opciones para migrar legalmente. Y en el proceso mismo siempre se nos habló de varias opciones. Una de las que yo me he pegado un poquito, he tratado de indagar algo más, es esta aplicación CBP One. He tratado incluso de memorizarme, y si bien yo planteé un reportaje radial, cuando regresé cambiaron un poco las cosas. Ya estaba haciendo TikTok yo también, imagínense, con estas canas. Y entonces le dediqué un TikTok al CBP One, que tuvo bastante impacto, bastante interés, y es una aplicación que más adelante de pronto se puede desarrollar un poquito más, pero que da una opción para averiguar y documentarse de manera legal, y especialmente a quienes están cerca de la frontera con Estados Unidos. En México, de cualquier nacionalidad, no sé, de ecuatorianos, pueden aplicar desde su celular y pedir una cita, para que ahí vivir el proceso y pueden tener con una algo de opción paciencia, legal. ¿no? Claro. Con algo de eso paciencia, sí. porque hay que esperar Bastante. que te envíe. Okay. Sí, y bueno, algunos que han llegado por diferentes vías, seguramente se habló en algún momento del Darién, esta trampa mortal prácticamente que es la frontera en la selva entre Panamá y Colombia. Ahora los ecuatorianos estaban yendo por San Andrés a El Salvador, un montón de vías, ¿no? Siguen llegando a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo legalizarse? ¿Qué opciones, qué alternativas hay? Han hecho convenios Estados Unidos con Ecuador para tratar de encontrar algunas rutas, algunas vías que podemos seguir hablando más adelante. Y eso es interesante lo que dice, es que es como muchas fuentes que cubrimos, es dinámico. O sea, por ejemplo, el nuevo presidente de Panamá ha indicado, no sé si lo va a lograr, pero que quería cerrar el tapón del Darién, la gente llegando, como que devolverles a Colombia. No sé si va a ser factible, por lo menos lo dijo. Entonces ya la gente tomaba un vuelo hacia El Salvador, trataba de evitar Panamá. Todo eso es bastante dinámico, por lo cual las formaciones que uno recibe, y vamos a hablar de eso justo después, tienen que ser bastante evolutivas porque las condiciones cambian y todo eso. Solo decir que ya algunos vuelos desde Panamá a Ecuador, a Colombia ya han sido, a otros países han ido, pero a Nicaragua y a Venezuela habían dificultades todavía. A ver, tu tema, Gabriela. Bueno, antes que nada, buenas tardes, futuros colegas. Quiero agradecer mucho el apoyo que nos da de la Embajada de Estados Unidos. Se han portado muy cordiales, nos han dado todos los insumos necesarios, no solo durante esta cobertura, sino para fortalecernos como periodistas. En cuanto al proceso de preparación para este trabajo que realizamos yo en representación de periodismo público, yo propuse el tema de la extorsión que sufren los ecuatorianos al momento de llegar a la frontera. Entonces, bueno, fue tanta la reportería, fue tanto el material con el que nosotros nos encontramos que yo tenía previsto hacer un solo reportaje, un gran reportaje, pero eso me dio para hacer 5 artículos grandes. Y todavía me sobró información que eso se va a explotar. Esas son cosas más después. ¿Qué es lo que yo vi de este tema precisamente de toda la extorsión que pasa con los ecuatorianos? Y en general los latinos, los latinohablantes. Ellos sufren de lo que estaba viendo, recordando en mis apuntes, ellos sufren extorsiones antes, durante y después de llegar a Estados Unidos. En principio mi reportaje partió de un hecho. Una madre de familia en Ambato denunció que su hijo estaba desaparecido por una coyotera. La coyotera resulta que la dejó a su hijo en la frontera botado, posiblemente murió. Ella pagó $20,000, esos $20,000 se endeudó en el banco, la coyotera le seguía pidiendo dinero a cambio de que le diera más información, pero luego las autoridades dieron con ella, la sentenciaron, pero no quedó más. El hijo está desaparecido y la familia tiene una deuda en el banco. Es un caso aislado, porque estamos hablando de una sentencia de 2024, de este año. Entonces, ¿qué es lo que queda como evidencia? Que las personas, los migrantes,
no solo que son extorsionados, sino que esa extorsión tiene un brazo tan largo que les llega a las familias. Esa es una. Vamos a ver, el ecuatoriano sale de Ecuador con esa deuda que le deja a la familia, llega, dependiendo de las rutas, pero llega a la ruta del Darién, sufre extorsión, llega a la frontera a la frontera Estados Unidos-México, sufre extorsión. ¿Por dónde? Por las autoridades de México y por los coyoteros que cruzan la frontera. Entonces estamos hablando de toda esa cadena de extorsión que viven los ecuatorianos y sus familias, porque cuando ellos llegan a un lado, a una persona, un extorsionador, pueden ser los coyotes, pueden ser bandas delictivas, estamos hablando de bandas delictivas por delincuencia organizada, que son narcotraficantes, trata de personas. Entonces todas esas bandas delictivas, ¿qué es lo que hacen? Lo cogen al migrante y le dicen, mira, te voy a dejar ir por $1,500, así de simple. No hay lenguaje en pesos. Nunca hay lenguaje en pesos, es lenguaje en dólares. Aunque estén en México, el lenguaje va a ser siempre en dólares. Además, entre paréntesis, nos han dicho varias veces que los ecuatorianos están buscados por los traficantes porque Ecuador es un país dolarizado. Entonces buscan a los ecuatorianos, a veces les sacan de los buses. ¿Quién es ecuatoriano? Tú. Porque suponen que la gente, no sé si suponen que va uno con una faja de billetes, pero dicen, ellos están dolarizados. Exacto. Esa es una de las cosas. Y algo que algún rato, algún momento, cuando ustedes también, futuros colegas, estén realizando esta reportería, van a identificar fácilmente un ecuatoriano. ¿Por qué? No lo sé. Yo llegué a Queens y enseguida, como radar, este es ecuatoriano, y me iba, este es ecuatoriano. No sé por qué, no sé qué tenemos los ecuatorianos, pero nos identificamos, entre los latinos nos vamos identificando la nacionalidad. Entonces, para culminar la ruta, al final, cuando los dejan salir los liberan a los ecuatorianos, precisamente con lo que dijo Eric, los liberan, ellos tienen que esperar y pasar a las siguientes rutas y son explotados de todo, por autoridades y por delincuentes. Y hay algunos temas, hay mucho, porque había más de una decena de temas. Emilio de TC Televisión, está en Guayaquil, era más difícil que venga, pero con él fuimos a trabajar un tema de uso y abuso de la inteligencia artificial, donde mandaron videos de una pobre chica que probablemente murió en el desierto, pero lograron sacar $13,500 a las familias, haciéndoles creer de una chica que tenía la cara de su hermana o hija y que estaba aquí así, pero no hablaba, pero la familia inicialmente se dejó engañar y siguió pagando $13,500, pidiendo plata al primo, a la prima, o lo que sea. O sea, los engaños siguen hasta después de la muerte. No quiero adelantarme porque no sabemos, pero lo más probable es que esa pobre chica ya no está con nosotros. Bien, y ahorita que tenemos una idea de sus temáticas, pasamos a la parte de formación. De nuevo, ese es un bit, esa es una fuente que requiere formación. Hemos visto con Andrea, formarse como periodista científico implica ponerse en las lecturas, en las temáticas. Entonces vamos un poco en ¿cuánto fueron? 2-3 meses de formación, de los cuales tú hablaste, Edwin, digamos de formación, de cursos antes de. ¿Qué es lo que, no todo, pero 1 o 2 elementos, qué es lo que aprendieron durante esas sesiones de formaciones con invitados, con especialistas, con datos? ¿Qué fue, por ejemplo, en qué nos equivocábamos? Yo todavía, y lo hice ahorita hace 20 minutos, hablando de migración ilegal. O sea, una persona no es ilegal como tal, una persona puede no tener papeles, pero como tal. Entonces, ¿cuáles son las cosas que de repente se han dado cuenta y dicen, yo me equivocaba, siempre hablaba de esta manera y no es? O los datos nuevos para resaltar un poco la necesidad de formarse antes de cubrir una fuente. Yo creo que es esencial el tema de los términos, primero que tú mencionabas, Pame Cruz, ella fue una de las profesoras de las guías y ella nos indicaba la necesidad de utilizar términos adecuados. Y esto no creo que solo es para el tema de periodismo de migración, es un tema general que deberíamos utilizar todos los periodistas en cada ámbito, utilizar siempre los términos apropiados para cada cosa que nombremos. Ahora, algo que a mí me generó como mucha duda mientras estábamos en el curso era, bueno,
¿cómo me acerco a un migrante? Yo recuerdo que eso le pregunté a Jorge, ¿cómo me acerco a un migrante que llega a la frontera entre México y Estados Unidos y le pido que me cuente su historia? ¿Cómo le digo, después de todo lo que vivió, de todos los abusos quizás por los que pasó, decirle cómo crear esa empatía? Entonces ahí, por ejemplo, nos dieron algunos tips, que hay algunas personas que llegan con agua porque son personas que han pasado quizás hambre, han pasado sed, han pasado muchísimas carencias. Entonces, una de ellas nos indicaban, una de las formas de acercarnos, nos indicaban que podría ser, por ejemplo, ofreciéndoles un agua, un chocolate, o no necesariamente inicialmente diciéndoles, oye, te quiero entrevistar, o oye, soy periodista tal, no, sino quizás entablando una conversación. Y eso me pasó uno de los días que estuvimos justo en uno de los pasos fronterizos, en el paso fronterizo de Hidalgo, me parece, llegó justo una señora venezolana. Y yo estaba parada justo en la salida y empecé a conversar con ella. Y me contó una historia tan terrible, tan terrible. Ella era una abuelita venezolana que venía con sus 2 nietas, una nieta de 13 años y una de 15 años. Cuando yo le pregunté cómo pasó, qué es lo que le ocurrió, porque ella, o sea, se le veía realmente muy afectada, acababa de pasar por todo lo que son los controles migratorios. Ella me decía que ella vino con sus 2 nietas, pero que sus 2 nietas las retuvieron en el paso migratorio, porque por más que ella era la abuelita, si no tenía una documentación legal de que ella era la apoderada de las niñas, no podía pasar con ellas. Entonces las niñas no podían pasar legalmente con la abuelita, por más que ella decía que era la abuelita. Y claro, las niñas se quedaron ahí. Pero no está trágico. Las niñas fueron retenidas porque esa abuelita pasó con el CBP-1, o sea, sí tomó su cita, sí, lo hizo regular. Ella pasó por los controles fronterizos, pero claro, lo trágico es que ella me contaba que cuando estuvo en migración, primero a las niñas no les dejaron quedarse con absolutamente nada, les sacaron incluso los cordones de los zapatos, no pudo quedarse con los sacos, no les dejaron con las chompas, no se pudieron quedar con nada. Y segundo, ella me contaba que en su travesía ella tuvo que presenciar, ella inicialmente me dijo que vio la violación de niñas de 15 años, antes de decirme que su nieta tenía 15 años. Me dijo, yo vi cómo le violaron a una niña de 15 años y le dije, yo le pregunté, ¿y pudiste hacer algo? Me dijo, no pude hacer nada, solo me puse a llorar porque si yo hacía o decía algo, o le mataban a la niña o me mataban a mí. Y después yo le dije, después seguimos conversando y le pregunté, ¿cuántos años tiene tu nieta? Y ahí me dijo 15 años y se puso a llorar. Entonces, imagínense lo que debió ser para una abuela ver cómo le violan a su nieta y no poder hacer absolutamente nada. Esas son algunas de las cosas que yo aprendí. Después de eso conversamos y cuando terminamos de conversar, finalmente le dije, yo inicialmente le dije que era periodista. Le pregunté si me podía contar su historia y ella accedió. Entonces creo que buscamos esta forma primero como de empatizar con las personas, de ser empáticos, de entenderlos, yo en cierto momento ella empezó a llorar y yo me acerqué y le di un abrazo para poder luego hacer nuestra labor periodística. Esa fue la forma que yo encontré para acercarme a las personas. Esa es una pregunta muy válida que es válida para también sobrevivientes de catástrofes, este tipo de cosas. Lo importante es que esas 2 niñas fueron retenidas, pero mandadas directamente a su mamá. La madre ya estaba en Estados Unidos, entonces simplemente la ley decía, no, a ver, hay una madre, vamos a mandar las 2 niñas a la madre. Entonces las 2 niñas estuvieron con su madre muchísimo más rápido que la abuela, porque la abuela más bien dijeron, usted pasa, tiene derecho, creo que le dieron una visa a la CBP-1 por un par de años, pero tuvo que tomar un bus, viajar hacia, creo que era la costa este, ¿no? O sea, les dan permiso, cuando pasan por el CBP-1, entiendo, les dan permiso para estar en Estados Unidos, o sea, para transitar por Estados Unidos, pero no es que les dan permiso de trabajo ni nada de esta cosa. No, ahora las niñas pasan primero a una especie de casa-hogar, en donde se contactan con sus padres, con sus familiares, que tengan ahí, verifican que la familia esté apta para recibirlas,
conocerlas y después les dan a las niñas. Pero mucho más allá de eso era la historia de la señora. Cómo acercarme a una señora que me dijo que en su paso por el Darién vio una cabeza de una señora que estaba en medio del lodo, que vio brazos, que vio piernas, y cómo decirle yo, ¿me puedes contar eso pero en cámara? Entonces, a mí me parecía súper difícil. Y eso nos lleva al debate, la discusión sobre cine documental hace muy pocas horas, en las cuales decían necesidad de crear empatía, de tener más tiempo. La verdad es que a veces como periodistas ese tiempo no lo tenemos. O sea, para poder crear, primero esta señora esperaba el bus, o sea, no es que nos iban a esperar durante horas, no sé. Entonces esperaba el bus, había que hablar con ella o no, o sea, o sí. Entonces a veces no tenemos ese tiempo, entonces igual en un tiempo corto, pero hay trucos para manejar. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué errores podíamos todos nosotros cometer antes de recibir esa formación? Lo mismo que te ha pasado a ti con el tema de los migrantes. Yo también utilizaba públicamente todos los días, casi en las noticias que se dan, el término migrantes ilegales. Y claro, una de las cosas más contundentes fue eso, de que son regulares o irregulares. Y eso también fue llamando la atención a mí para irme enfocando. Eso por un lado, ¿no? El lenguaje que se utiliza y algunas palabras que son claves. También el manejo de diferentes fuentes y el tema en sí, que es un fenómeno global, mundial, no es solamente de Ecuador que tratan de ir a los Estados Unidos o a Europa. También reconocer que Ecuador ha sido receptor de migrantes por muchos años y en América Latina era uno de los países que más recepción tenía y todavía sigue teniendo. En un tiempo fue la población de Colombia, después de Venezuela. Pero Haití, también muchos de Haití. También sí, y de otros países. Sí, de otros países. Entonces Ecuador en ese sentido sí tenía, sí recibía, ¿no? Por otro lado, son como varias olas. La del 2000, el 99-2000 por la crisis económica fue una ola muy fuerte, pero en los años 50, 60, esto nos contaba Jack Ramírez, ¿no? Este antropólogo tiene ahí algunas publicaciones que son muy documentadas y él hace seguimiento, yo le sigo en las redes sociales, en X sobre todo, y él se basa, por ejemplo, en lo que publica el Ministerio de Gobierno del Interior de Ecuador, de cuántos ecuatorianos siguen saliendo en cifras oficiales. El manejo porque los migrantes tampoco sé que son cifras solamente, ¿no? Son seres humanos, pero hay que saber acudir a estas fuentes, porque si no se maneja bien, cojo cualquier información que me llega en redes sociales y se puede decir cualquier cosa y publicar una cifra, ¿quién da más? Es ahí, ¿no? Entonces eso no se trata, sino eso fue lo que más me fui aprendiendo en este proceso y con Pamela, contigo mismo. Por ejemplo, me ha quedado y quiero algún otro momento retomar el tema de la famosa bóveda. Por ejemplo, que podemos hacer grabaciones y si no tenemos dónde guardar o hay la posibilidad de que se nos pierda o que nos incauten cualquier cosa, entonces podemos crear una bóveda y guardarla ahí y memorizar la clave. Y entonces yo puedo, como una especie de globo, ¿no? Bueno, para eso los estudiantes tienen que seguir la clase de... o de seguridad digital o de periodismo de guerra, ya está, ya sabrán. Ya. No, algunos ya saben, sí. Ya tienen la suya. Ya. Es que para ellos es más fácil, imagínense, a mí es un poco más complicado, ¿no? Crear una bóveda de esas. Así que, pero me parecía esas herramientas, entonces yo en un principio pensaba llevar, grabar, descargar, poner un disco duro, pero no iba a tener el tiempo necesario para hacer todo eso y se me iba a llenar rapidísimo las memorias. Y entonces estas opciones, eso también me quedó, entre muchas otras más. Sí, o sea, se supone que aprendemos cosas sobre la migración como tal, pero también sobre cómo cubrirla. Gabriela, ¿tú? ¿Algunas cosas que no sabías o que...? Sí, algunas cosas dentro del término, yo me sumo a lo que dicen Steffi, la terminología es importante, hablar con propiedad, no son ilegales, son irregulares. Cualquiera va a decir, es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, como periodistas, sí debemos aprender la terminología, dirigirnos de forma correcta y sobre todo de forma respetuosa de los migrantes. Es un tema muy delicado.
La segunda cosa que yo creo que aprendí es que se está romantizando el tema de la migración. ¿En qué sentido? A veces vemos historias positivas y no nos damos cuenta lo que hay detrás. Pero cuando nosotros llegamos a la frontera nos dimos cuenta que existe un sufrimiento desgarrador por parte de las personas que están cruzando la frontera. Yo voy a tomar un ejemplo. Cuando fuimos junto con Tania y otras compañeras a la zona de Queens, particularmente nosotros ya vimos a unos ecuatorianos que estaban en una esquina esperando a que venga un señor, le llaman el señor del camión blanco, que es un señor que llama a los migrantes para que hagan obra barata. Y nos dimos cuenta que un señor del oriente de la Amazonía nos quedaba viendo mal porque se dio cuenta que nosotros estábamos haciendo reportería. Pero no sé, fue un instinto que entre todas lo trajimos al señor y le dijimos, le invitamos una agüita, ¿quiere? Y él, bueno, hacía regañadientes, pero tenía sed, tenía ganas de refrescarse porque estaba todo el día en el sol. Llegó el señor y se puso a conversar. Y yo le dije esta pregunta: ¿qué fue lo más duro que vio en la frontera? El señor no respondió, se quebró, rompió en llanto. Y yo digo, es un señor que viene, un hombre que se rompa en llanto, no es cualquier cosa, no es algo que vemos todos los días. Entonces, esa es mi lección. Se ha romantizado el tema de la migración. Migrar, veo que es un asunto súper delicado, es un asunto que se debe tratar en pinzas. Para cortar, el tercer problema, los niños son prioridad y los niños, hay que tener cuidado en el trato de los niños. Fue desgarrador el tema de la repatriación de guatemaltecos, ¿era? Sí, ¿no es cierto? ¿En el avión? Ya, en el avión. Fuimos a un aeropuerto y vimos el proceso de repatriación de unos ciudadanos de Guatemala y era triste. Ver cómo una señora con las esposas en las manos y en los pies, cargadas las cadenas, apenas si podían caminar porque era el proceso de repatriación, y cargarle al niño en brazos y a otro niño chiquito. ¿Cómo le explican a un niño qué culpa tienen los niños, no? ¿Qué culpa? Cruzan el Darién, los niños están ahí tratando, nadando, soportando. En Nueva York fue una niña que dijo, yo ya no quiero volver a caminar más. Vamos a hablar de Nueva York después. Hay una pregunta sobre Nueva York. Ya, esas tres, para resumirle, esas tres. Yo creo que todos hemos descubierto temas más allá de los que estábamos trabajando. Por ejemplo, a mí me sorprendió la locación de niños. Había escuchado hablar, pero ahorita cuando empiezan el Border Patrol te dicen, no, pero hay niños que básicamente mexicanos porque es más fácil cuando alguien está arrestado con niños, es más fácil pasar o que por lo menos te manden en un lugar, digamos, o que te dejen pasar. Y no son sus hijos, o sea, son niños mexicanos, les pagan alquilados, les mandan y regresan. O sea, hay un tráfico de niños, tráfico de órganos, de todo eso que es bien, bien trágico. Ahorita, ustedes sus reportajes ya salieron, han tenido rebotes, han tenido repercusiones, piensan que hay gente que les ha escuchado, que les ha escrito, hay gente que quizás ha cambiado de idea o ha decidido migrar de manera regular, solicitar visa, etcétera. ¿Ustedes tienen alguna idea del impacto que pueden haber tenido sus publicaciones? Bueno, yo en este tema debo decir me sorprendió muchísimo. Yo empecé a subir, salieron los reportajes y conforme iban saliendo yo publicaba también en mis redes sociales. No solo el reportaje, sino hacía una pregunta a la gente o contaba un poco sobre la experiencia de ese reportaje. Yo hice 5 reportajes, además de las emisiones en vivo en las que salimos mientras duró el proceso de la cobertura. Cuando yo publiqué en las redes sociales, hubo mucha gente que me empezó a escribir a mí preguntándome indirectamente incluso si se iba o no.
A mí al inicio, claro, me sorprendió muchísimo. Me decían, inicialmente la pregunta era como, pero cuéntanos más de lo que viste. ¿Qué es lo que te dijo la gente? ¿Qué es lo que la gente te contaba? ¿Qué es lo que la gente pasó en el Darién? ¿Cómo hace la gente para cuando llega a Estados Unidos a la frontera y cómo debe sacar el CBP-1? ¿Qué es lo que le dicen a los ecuatorianos? Me empezó a preguntar mucho. Y después hubo gente que en cambio me empezó a decir, pero como que tú crees que me debo ir, ¿tú qué harías? Yo debo serles súper franca, yo tomé ahí una postura totalmente, y mi postura fue decir a toda persona que me preguntaba, era decirle, por favor no te vayas, o sea, no te vayas, ni siquiera darles una opción como de, híjole, mira, capaz es difícil, no, o sea, yo les decía, si tú me preguntas a mí mi opinión, no te vayas porque va a ser, no te imaginas a todo lo que te expones, a todo lo que expones a tu familia, a lo que expones a tus hijos, a lo que te expones tú como persona. Hubo un reportaje en el que yo mencioné también la pastilla de la violación. Muchísima gente me preguntó qué era este tema de la pastilla de la violación. Bueno, se trata de la pastilla del día después, que deben llevar todas las migrantes porque saben que están expuestas a violaciones. Y no deben llevar una, no deben llevar dos. Llevan docenas de pastillas del día después porque saben que después de cada vez que las violan deben tomarlas. Entonces mucha gente, claro, al inicio escuchó la pastilla de la violación y no sabía qué era. Muchas personas me preguntaron qué es este tema de la pastilla de la violación y causó un impacto bastante fuerte, sobre todo por el término de la pastilla de la violación. Adicionalmente, hubo gente que, claro, me decía que incluso hubo unas 2 personas que me escribieron diciéndome que ya tenían consultado con los coyoteros, que salían en un par de días, ni siquiera semanas, y la verdad que es que lo que yo pude hacer, ya algunos habían pagado ciertas partes, porque claro, además les cobran por partes, no es que te cobran los $20,000 de ese rato, puedes pagar incluso, si tú vas de aquí hasta el ingreso del Darién, puedes pagar una parte. Si ya quieres que te crucen el Darién, pagas otra parte, o si no, tú cruzas solo el Darién y al pasar el Darién te cobran ya otra parte para trasladarte hasta México, luego otra hasta llevarte por todo México y llegar a la frontera. Había gente que ya había incluso pagado una parte de ese dinero y me decía que se iba con sus hijos. Entonces yo me sentí en la responsabilidad de decir a esa gente, oye, por favor, de verdad, no te vayas, por favor, no te vayas. Coincidió que una persona también, de un familiar de alguien que es del canal, en esos días estaba por irse. Y vieron los reportajes y le pidieron a esta chica que es del canal que se contacte conmigo para escuchar qué era lo que yo pensaba, qué era lo que yo creía. Entonces, claro. ¿Tú sabes si se fueron o no? Una persona sé que sí se fue. Yeah. Sí, una de las personas sé que sí se fue porque después de un par de semanas me escribió diciéndome que finalmente se fue, que se había ido por Colombia, que pasó por Colombia y que, bueno, ya estaba en camino hacia Estados Unidos. Incluso hubo una persona que me empezó a contactar muchísimo porque tenía un familiar que acababa de salir y que estaba perdido, habían cogido estos paquetes que les llevan por lanchas y los estaban extorsionando porque les había dejado ya en un punto de México, no recuerdo en qué punto de México les había dejado, me parece, la lancha, y decían que no sabían nada de su familiar y que ahora los coyoteros les estaban llamando a pedir más dinero y yo les decía, pero, o sea, por Dios, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Y claro, estaban súper preocupados, querían que yo les ayude de alguna forma, pero claro, yo les decía, yo ¿cómo te ayudo? No es que yo me puedo contactar con el coyotero ni algo así, pero claro, estos ejemplos los expuse también a través de redes sociales, a través de los reportajes que salieron en televisión y mucha gente, la verdad, mucha gente respondió. Entonces sí hubo un impacto. Vamos a ver con Edwin. Anoten entre paréntesis que obviamente hay que decir eso. Los coyoteros no se están escondiendo. Si ustedes van a Azogues, miren las agencias de viaje. Las agencias de viaje te proponen viajes sin visa, hasta cualquier creen que son.
a precios, etcétera. Están aquí, están frente a ti. Hasta también las autoridades deberían chequear un poco esos lugares que básicamente te llevan a El Salvador, pero después, etcétera. Entonces no se están escondiendo a vista. ¿Tú sabes si pudiste tener un impacto sobre algo? Yo sé que es difícil de medir a veces, ¿no? Sí, es un poco difícil de medir, pero hay casos específicos que son como el denominador común. En un principio, como yo me enfocaba en una migración regular, comenzamos a tratar de ubicarme para que les oriente de cómo ir y que si es posible les facilite algún contacto, alguna cosa así. Entonces, por un momento ya me comencé a asustar porque me verían como coyote, qué sé yo. Pero por otro lado... Coyote gratis, no creo que eso ya... No, pero es un riesgo. De repente, si te piden consejos, claro. ¿Qué haces tú, pues? O sea... Claro, yo en algún momento llegaba hasta cierto punto y después ya traté de evitar ya que... Miren de nuevo, escuchen de nuevo, que está subido en la red el programa, que hasta ahí es donde puedo ir. Por un lado eso. Por otro, gente que se identificaba, ¿no? Y que decía que querían contar sus historias. Y solo quería contar y a veces ni siquiera daban chance de preguntarles si les podemos grabar o no. Con historias así mismo desgarradoras que se fueron, toda la familia, perdieron todo y después tuvieron que regresar porque fueron ¿Era deportados. Gente en Ecuador o algunos que ya habían... En unos casos acá en el Ecuador, en otros casos gente que estaba viviendo allá legalmente pero que trabajaban en el campo agrícola y que ellos necesitaban gente, que en el campo agrícola había cualquier cantidad de trabajo. Y entonces ahí sí había estas opciones, pero querían que vayan de manera legal. Entonces me daban el testimonio desde allá, desde los Estados Unidos, que trabajo sí hay, que en el campo agrícola hay lo que quiera y que ellos estaban muy bien, esta pareja que te menciono, o esta familia, pero que quienes quieran ir, les podían ayudar, les podían hacer un contrato de trabajo para poder ir específicamente a ese lugar. Y no era a Nueva York ni a Texas donde estuvimos, sino más al norte, no me acuerdo exactamente ahora. Quizás en Arizona, aquí hay mucha... Okay. ¿Y qué hiciste en esos casos ya? O sea... Me contacté y pude difundir eso. Sí, porque en otros estados, por ejemplo en Minnesota también habían muchos ecuatorianos que recibían apoyo del municipio. Entonces había otra modalidad o otras historias también ahí. Y Arizona, bueno, no estuvimos ahí, pero sabemos, ¿no?, que por el desierto y todo eso siguen llegando historias así de diferentes medios y que toca difundir. Casi todos los días llegan, entonces... Son historias de la campaña, ¿se recuerdan? Los haitianos comen perros, gatos, uno escucha cosas. ¿Y en tu caso pudiste medir algo? Bueno, en mi caso sí me pasó algo similar. A mí me escribieron un par de personas para preguntarme sobre las fundaciones, sobre las organizaciones que ayudan a las personas desaparecidas. Ese fue uno de los reportajes. Pero no era para pasar, era para buscar huellas para contactarse con esa fundación. Entonces eso ya me sirvió, le dije, bueno, les doy las direcciones de las páginas web, porque el periodista está para servir, eso no solo para lucirse como un buen reportaje, sino también que te pidan información, que acudan a ti para decirte, mira, tengo el caso de este familiar, ayuda mucho para decir, bueno, también voy a ayudar. En estos casos, la verdad, no le hice mayor seguimiento, pero les di la información. Y ahí es cuando uno redondea, ya, cierra el círculo y decir, ayudé a alguien. Es que uno a veces se equivoca, piensa cosas. Yo, por ejemplo, un momento fuimos a visitar una torre de señalización que tú aplastas un botón en un montón de idiomas y te manda una llamada cuando te sientes mal, deshidratado, etc. Tú aplastas y alguien vendrá a buscarte. Y había una torre que debía estar a 100 metros del Río Grande, o del Río Bravo, como lo llaman, muy cerca. Y decía, pero ¿por qué la gente estaría deshidratada si aquí está el río y es agua dulce? O sea, por lo menos no debería tener problemas. Y no, te explican que la gente a veces está mantenida, escondida por los coyotes, están deshidratados, están agotados, están estresados, ya estás cerca de un río. Hay gente que, porque yo me imaginaba, no, la gente se va a morir de sed en Arizona o en la parte puramente desértica, y a veces te das cuenta que no, hasta en una zona donde hay algo de vegetación, algo de agua dulce, a veces la gente está. Rápido, porque ya se nos agota el tiempo, ¿vieron? ¿Qué les pareció el muro? ¿Correspondió a lo que ustedes esperaban? Porque yo cuando me dicen un muro, yo veo un muro, o sea, muro.
Y no fue así. No, para nada, para mí tampoco no fue así. Un poquito antes, retomando lo que tú mencionabas de las autoridades, Eric, cuando saqué los reportajes, curiosamente, yo trabajo mucho con autoridades municipales del municipio de Quito, entonces tenemos mucho contacto. Y a raíz de los reportajes, las autoridades del municipio me empezaron a mandar fotos y a escribirme diciendo, oye, aquí en el sur está este cartel que está impulsando la migración ilegal. Y es como que, oye, tú eres la autoridad. Si tú estás viendo ese cartel, ¿por qué no? Yo sé que es un tema nacional, un tema de gobierno, pero si tú como autoridad municipal ves que hay un cartel que está promoviendo la migración irregular, y me mandaron fotos de varios carteles en el sur de Quito, autoridades municipales. Pero específicos. Sí, que estaba ahí. Te ayudamos a llegar a Estados Unidos y el número de teléfono. Entonces yo les dije, oye, pero ¿por qué no mandas a una cuadrilla o a alguien que al menos quite esos carteles? Si tú estás viendo que pasa eso, en vez de escribirme a mí, ¿por qué tú no los mandas a quitar? ¿Qué dijeron? Y fue como que no me respondieron más. No me respondieron más, pero he ahí también la inacción, que yo me di cuenta que hay muchas veces las autoridades saben y bueno, pues no hacen nada. No hacen absolutamente nada, ni lo más mínimo que por lo menos podrían hacer. Ahora, en torno al tema del muro, no es para nada lo que yo me imaginé. Claro, cuando uno dice muro, uno se imagina algo tipo un cerramiento de bloque o así súper grande y que está literalmente en la frontera entre México, o sea, pero así en el límite entre México y Estados Unidos. Y primero que estaba como a 2 o 3 kilómetros en realidad de la frontera. Segundo, que era un muro súper diverso, porque uno estaba una parte levantada por Obama, otro por Trump y por distintos periodos presidenciales. Entonces cada uno tenía como su lógica, tenía su historia, tenía su forma de hacerlo y me pareció un muro súper curioso. Algunos muy grandes, o sea, realmente hormigón y cemento, otros un muro de ese tamaño con varas de acero y es un muro con huecos. Así es. Antes de referirme, no parecía un muro pero igual es un muro difícil de pasar, entre paréntesis. Antes de referirme al muro, brevemente sobre el río. En México lo conocen como Río Bravo, nos dijeron, ¿no? Mientras que desde Estados Unidos como Río Grande. Yo soy medio fanático de los western, porque hay muchas historias en este río y pensaba imaginarme algo así, ¿no? Pero era diferente. Pudimos caminar hicimos un patrullaje, ¿no? Gracias a todito nos hicieron subir en unas lanchas, eso fue también espectacular. Pero no parecía ni tan grande ni tan bravo, o es mi idea. En algunas partes decían que era profundo, en cambio. Y si es que alguien se quedaba ahí, pues podía haber algún animal por ahí o alguna otra cosa. Pero caminando por la maleza, saliendo del río, se encontraban evidencias que si uno está muy atento, mirando o escuchando, podía haber, por ejemplo, una mochila de un niño o niña, o podía haber un zapato de un niño o una niña. O en esos trayectos donde tú decías para ir a aplastar el botón, estaba en plena carretera en medio del polvo. Parecía que ha pasado una moto ahí que dio la vuelta, pero no, había sido la huella de una serpiente que cruzó ahí, que si uno se metía un par de metros podía encontrar ahí, peligrosísimo, y con eso a veces se encuentran los migrantes, ¿no? Respecto del muro, era curioso porque tenía unos 10 centímetros de ancho, eran como de alto son como 6 metros, y si alguien logra subir hasta la parte de arriba y botarse desde ahí, hasta puede morir. Pero había un sitio, cuando estuvimos contigo, Eric, y también contigo, me parece, Gabriela, donde estaba como alambre, tenía otro nombre, pero que ese alambre, si uno se queda enredado ahí, le agarra hasta la piel. Exacto, concertina, esto así, que estaba a unos 4 metros del suelo. O sea, no es solamente el muro, sino que estaba también eso. No es que ya me subo y comienzo a deslizarme. No, ahí está también ese alambre que te agarra la ropa. De aquí, entre paréntesis, la importancia de hacer terreno. O sea, claro. A veces uno se hablaba de los mitos de la migración, pero a veces algunos tienen ideas de cómo va a ser el paso, cómo cruzan los peligros del calor. El calor sí lo vivimos, pero es importante ver los lugares que están. Entre paréntesis, si quieren tomar un cafecito y lo que sea, nosotros en 10 minutos seguiremos con la siguiente mesa, pero si quieren aprovechar un café o lo que los auspiciantes nos dejan, por favor aprovechen para tomarlo mientras que seguimos hablando.
Entonces tú también fuiste en la frontera, ¿qué te sorprendió? Quizás el muro o otra cosa, ¿no? Que... A ver, vamos a hablar del muro entonces. El muro, yo lo vi como el muro es el monstruo. Da la impresión de que uno llega y ¡pum!, se da contra la pared. Es una infraestructura sumamente fría. Estéticamente hablando es cemento, las varas y óxido. Eso es muy frío por ese lado. Yo en primer lugar traté de subir ese muro, ay Dios mío, no sé qué pensaba. Traté de subir ese muro, estaba con zapatos tenis, con una licra y es para mí, yo no soy súper ágil, imposible. Yo no entiendo cómo es que los migrantes... que te olvidaste de tu escalera, pues, o sea... No, por eso, pero los migrantes tienen que llevar una escalera, la capacidad de llevarla, trasladarla, armarla a veces, porque me explicaron que a veces unen escaleras, unas chiquitas y las van armando, entonces tienen que hacerlo eso en un tiempo récord, subirla. Y hay cámaras, hay drones, hay todo eso. Exactamente, entonces no es cualquier cosa un muro, no es solo un muro, sino... Unos 20 o 30 metros de roca. De roca, exacto. O sea, dependiendo del tramo en el que estamos hablando, tener que pasar las rocas, tener que subir esa superficie resbaladiza y de ahí la especie de varas es en manera triangular, entonces tratar de abrazar para escalar es difícil, entonces el muro sí es un monstruo, sí obstaculiza, ya que Chicos, perdón, ¿pueden tomar el café en silencio? Si no es mucha molestia, gracias. Entonces ya de que los coyotes sean ágiles y hábiles es otra cosa, pero el muro no es chiste, es una cosa súper complicada y pone en riesgo la vida. Y ahí de nuevo descubrimos cosas, por ejemplo, el cementerio de Farfullas. Farfullas es el último punto a partir del cual normalmente hay menos controles del Border Patrol, pero aquí por ejemplo hay un cementerio, tú vas a visitar un cementerio de los John Doe o Jane Doe, que son porque los peligros no pasan, si tú logras pasar el muro, digamos. Después del muro no estás acabado, o sea, no está terminado, a menos de pasar con el CBP-1, de tener el derecho de estar aquí, ahí tú vas a la estación de bus, coges un bus y ya te vas tranquila. Hay que esperar 3, 4, 5 meses a veces, si es tiempo y si cuesta plata, pero por lo menos cruzas la frontera tranquila, ¿no? Con los peligros. ¿Se recuerdan qué les hizo pensar el cementerio de los John Doe? Decirse que aquí abajo quizás había cuerpos de migrantes sin nombres, básicamente. Por eso se les llama John Doe. Y sí hicieron reportajes sobre eso, ¿no? Sí. Yo hice un reportaje justo, uno de los últimos fue el tema del cementerio de Falfurrias. Y es impresionante no solo las historias, y como dices tú, Eric, no termina solo con cruzar el muro. Cuando llegan a la zona de Falfurrias es una también de las más peligrosas, porque hay serpientes, hay una serie de animales que pueden matar a los migrantes, además el suelo es bastante inestable, nos comentaban que una mala pisada y ahí quedaste. Entonces que hay decenas, cientos de personas que han muerto en esa zona también, y pensar que hay muchas personas que murieron y se quedaron así, sin saber quiénes eran, sin ser reconocidos, y quizás muchas familias siguen buscando a personas o con la tristeza de no saber a la final qué es lo que les pasó. Eso me parece uno de los finales más tristes, más desgarradores también, porque a la final son personas que en busca de ese, quizás yo diría mal llamado sueño americano, se arriesgaron a tomar una vía irregular y realmente no regresaron nunca, y la familia nunca supo qué es lo que fue de ellos. Para cambiar de tema, como nos queda un poco tiempo, por ejemplo, la experiencia en Nueva York. En Nueva York, esa es una ciudad que recibió decenas y decenas de miles de migrantes, a veces mandados por gobernadores republicanos de Texas, de Florida. ¿Quieren migrantes? Adelante. ¿Qué te pareció la manera con la cual la ciudad se organizó para recibir a la gente lo mejor que podía, los esfuerzos que hicieron y la plata, ¿no? O sea,
la plata que gastaron, ¿qué te pareció? Impresionante es eso, ¿no? Una cantidad exorbitante que de todas maneras estaban siendo desbordados, ¿no? Tomaron uno de los hoteles históricos tradicionales ahí para que funcione como oficina, como citas, para que puedan ir las personas que han llegado hasta Nueva York para seguir tramitando sus procesos. Y era curioso porque estaban ahí con familias, no iban solamente personas adultas, sino también estaban niños. Se vio ese orden, ¿no? Por un lado y por otro, en varios sitios, en diferentes lugares. Y claro, también impresionaba que de todas esas, más de 200,000 creo que estaban para junio, el 20% eran ecuatorianos. Esa cifra me queda hasta hoy impactando, me ha impactado muchísimo. Un par de cositas nomás ahí, por ejemplo, en el hotel donde estábamos nosotros, cruzando la calle había una como cafetería. Yo ahí fui y comí y un viernes, de pronto afuera algunos estaban tomando cervezas y ya era de noche, ya iban a cerrar, de hecho que ya cerraron el local, entonces yo salí, me abrí una puerta y cuando los veo, eran, como decía Gabriela, eran ecuatorianos, cada uno, eran 4, ya les conté, y cada uno se había tomado como 4 cervezas y uno no podía ni pararse. Y entonces los quedé observando, ¿qué iba a acercar ahí a tratar de entrevistarlos o algo? Y después caminaron y se fueron por las gradas al tren. Yo no sé cómo pudo bajar. En otras palabras, repetían casi la misma rutina que tienen acá. O sea, viernes cobraban y ahí estaban embriagados. Nueva York, la sensación en Nueva York, ¿qué te pareció? Yo creo que para residir en Nueva York hay que ser bien berracos, bien rajados. Es una ciudad, es una jungla, pero no en el mal sentido, sino en el sentido de supervivencia, porque hay mucha competencia, hay mucha demanda de trabajo. Y bueno, el ecuatoriano que sale adelante es porque tiene una capacidad de resiliencia increíble. Yo lo que puedo decir sobre todo el refugio, la millonaria inversión que están haciendo las autoridades de Nueva York para acoger a tantos migrantes. Si bien hacen en decir que es la capital del mundo, porque en el metro, solo en un carril del metro, ahí yo conté 14 nacionalidades, solo se notaba enseguida que eran chinos, otros eran hindúes, unos latinos. Entonces estoy hablando de una diversidad cultural que alberga Nueva York, la capital de los migrantes. Es muy cierto, bien hacen en decir que gracias a los migrantes en Nueva York ha salido adelante. Por eso tal vez la voluntad política y de autoridad que tienen en apoyar a los migrantes que van a esa ciudad. Y para terminar, nos quedan así una respuesta muy breve de cada uno, a menos que haya una pregunta. Si hay una pregunta, por favor, levanten la mano. La temática de migración, que sea en el Brexit, por ejemplo, hace ya 2016, o ahorita las elecciones en Estados Unidos, la subida de numerosos regímenes en Italia, en Hungría, etcétera, etcétera. Los reportajes que han hecho parece que cobran aún más valor. O sea, no sé si hay más material, si no habría cómo seguir trabajando con más material. Yo, por ejemplo, lo que contaba a las amigas de la embajada, más allá de lo que yo mandé en junio, cuando regresamos, ahorita me están repreguntando, oye, ¿no estuviste en la zona? No sé qué. ¿Por qué la temática de migración sienten? O sea, parece que esa temática, ese material va a seguir sirviendo durante mucho tiempo. ¿No? Totalmente, y más ahora con las elecciones, con el resultado de ayer, yo creo que hay una preocupación además generalizada por el tema migratorio y va a recobrar va a ganar muchísima más importancia de la que ya tenía. La gente va a hablar muchísimo más de este tema y va a hablar muchísimo más la gente de este tema, y nos está empezando también a preguntar más de este tema por un simple ejemplo que pasó también en Nueva York. Un día que fuimos a Queens, fuimos a uno de los parques principales en donde se reúnen los latinos y hubo varios grupos de personas que estaban ahí, que fue ¡Dele Amazonas! ¡Dele Amazonas! Bueno, los grupos de borrachitos, de personas que estaban alcoholizadas. Otros, no, esto fue en Queens. ¡Dele Amazonas!
O sea, yo les soy súper sincera. Yo quisiera que la gente que migre de Ecuador lo haga en las mejores condiciones, de forma regular, de forma legal, para que tenga una buena calidad de vida. Porque llegar allá y que me reciba un grupo de ecuatorianos del Amazonas, o sea, gracias, qué chévere que reconoces a Teleamazonas, pero no así la verdad. Eso me generó muchísima tristeza, mucha preocupación también, y creo que por eso ahora mucha gente también nos ha empezado a preguntar sobre el tema migratorio, porque esto, esté quien esté, no sé qué tanto se pueda detener, no sé qué tanto podamos detener a las personas. Bueno, pero el asunto al menos, de las luces ahorita, los cortes de luz no ayudan, o sea... bueno, al menos te por dices redes sociales 14 no van a horas, poder contactarse. No, pero, o sea, te dices, oye, 14 Sí. horas de cortes, ¿para qué? Exacto, esto va a tener muchas implicaciones económicas en la gente, pero creo que ahí nosotros podemos ayudar informando todo esto que pasamos, todo esto que vivimos y todo esto que realmente nos impactó, nos dolió y en mi caso me cambió. Pero Edwin, hablando de plata, también es importante que digamos, hemos tenido varias cifras, pero de lo que en promedio cuesta migrar de manera irregular. Y no es lo que el coyote te dice, no, 2.000 por aquí, 1.000 acá, no. Eran cifras que se acercaban a los $30,000 en promedio. Sí, o sea, sin olvidar los riesgos, la muerte eventual, pero no es poca plata. Y ahí tú te dices, a ver, si las familias aquí pueden sacar $30,000, o el banco, no sé, ¿verdad? De alguna manera no será mejor montar un negocito o algo así, no sé, no sé. Pero es mucho Siempre más me he plata. hecho esa Hay que decirles, pregunta. es mucha plata. Sí, y cuando el primer avión que venía a Ecuador desde Panamá, me daban ganas de ir a ver cuáles eran los ecuatorianos que regresaban y que cuenten algo de la historia. Pero llegué a conocer que muchos de ellos ni bien llegaban al aeropuerto, ya estaban tomando la ruta hacia Rumichaca, hacia Colombia, para regresarse de nuevo, porque no le veían como oportunidad a ellos acá de tener alguna alternativa, porque ya tenían hipotecada su vivienda, a toda la familia endeudada, o sea, como que no le ven una salida. El banco no les dan créditos, no les dan, ¿qué tienen? Ya no les queda nada para empeñar. Y entonces sí, son deudas prácticamente de por vida. Y también hay casos en que mandan historias falsas, las fake news, de gente que ahí de que la está pasando bien, pero mucho de eso no es tan real. No es cierto que todos los que van están yendo bien, están ganando y están mandando el dinero y están pagando las deudas. No es tan así. Y lo otro es el drama de las familias, ¿no? De los que se quedan acá. Entonces eso también no hay que perderle de pista. Yo quería decir algo respecto de... este tema, todo el mundo está preguntándose si Donald Trump en cuántos días o meses va a deportar a más de 1 millón de migrantes irregulares que ofreció en su campaña. Y la vez anterior no es tan fácil eso, porque la logística, el costo es bastante difícil. El tema está planteado y por diferentes aristas se va a seguir hablando. Ayer nomás la embajadora de Ecuador en Francia, Yvonne Baki, ya le hicieron renunciar, seguramente la van a mandar a Estados Unidos, no sé si como embajadora o algo, porque es amiga personal del actual presidente, y quizá por ahí se puedan hacer algún tipo de programa, proyecto o algo para ayudar a los migrantes ecuatorianos. Estaban juntos, ¿no? en Miss Mundo, cuando se hizo el Miss En Mundo. 2004, sí, fue Miss Universo acá, estuvieron ahí. Entonces, ese tema va a seguir y por diferentes lados, por diferentes aristas, como menciono. Y lo que quería quizá dejarles a los colegas, a los estudiantes, es que en esto de la migración y en coberturas, toca tener la oreja bien parada, los ojos ahí, porque donde uno menos se imagina, ahí está la historia, ahí está en un zapato, en el río, en una mochila, en una huella que parece de bicicleta o de moto, ahí o en el muro, ahí se pueden encontrar historias, ¿no? Una llanta hundida que sirvió para... Sí, las boyas y las encuentran ahí desinfladas para que no los puedan identificar, ¿no?